Saludos cordiales a todos. Aquí les habla Jorge Pérez, estudiante del primer semestre de Ingeniería en Telecomunicaciones. El día de hoy les vengo a presentar nuestro proyecto de actividades de orientación, una actividad evaluativa, donde vamos a conversar sobre el reglamento universitario en unos determinados capítulos que nos asignaron a explicar. Capítulo 19. Derechos y deberes de los estudiantes. Artículo 133 de las reglas nos habla de los derechos del estudiante. Es decir, en la educación de calidad se refiere a que el estudiante tiene el derecho de recibir una educación que satisfaga cada una de las áreas necesarias. En la participación podemos darnos en claro que esta participación se refiere a poder participar en cada una de las actividades que se propongan, expresar sus inquietudes con las autoridades de una forma respetuosa, donde pueda darse a conocer cuáles son las cosas que poseen inquietud sobre el tema o alguna de las actividades a realizar. El título y honores, lo cual tenemos en claro que por ser una universidad, al terminar de cursar toda nuestra carrera, podemos darnos en claro que vamos a recibir un título. Y si nos ganamos los honores, podemos ser catalogados con dichos honores. Es decir, no se pueden quitar a un estudiante que se ganó dichos honores, no se les pueden retirar a él. La utilización del establecimiento y sus recursos es algo que también tenemos en claro, donde la universidad nos presta su instalación y sus recursos para poder utilizarlos, pero con la condición que los cuidemos. Y el trato con respeto, debido a que somos personas, también nos merecemos el respeto debido. Siguiendo con el mismo capítulo, tenemos los deberes del estudiante en el artículo 134, en que nos dice que cumplir las obligaciones del ciudadano. Como somos venezolanos, tenemos unos establecimientos en nuestras leyes donde nos piden que seamos buenos ciudadanos con nuestras respectivas reglas y debemos cumplir dichas reglas dentro de la institución. Debemos identificarnos con nuestro carnet respectivo, cada uno de los estudiantes en dicha institución. La asistencia puntual, lo cual nos deja mucho que decir, donde un estudiante debe respetar las horas de cada una de las áreas de estudio. La disciplina, lo cual, debido a ser nosotros, estudiantes de la universidad, tenemos que tener muy en claro que la disciplina es lo principal para poder avanzar en una carrera. El respeto hacia las autoridades, ya sea directores, profesores, hasta personas que trabajen en cualquier puesto de dicha institución, se merecen el respeto debido. Conservar la planta física institucional, y es algo que ya habíamos visto, pero aquí se nos vuelve a presentar debido a que nos dice que tenemos que darle un uso adecuado a cada una de las implementaciones que nos presten. Y la asistencia a clases virtuales, en mi caso yo estudio de forma virtual, y la asistencia que tenemos que tener en clara es una asistencia bastante regular, por no decirlo que a diario, que tenemos que siempre estar atentos a lo que nos diga la página oficial de nuestra universidad. Capítulo 20 de los deberes administrativos del estudiante. En el artículo 135 se nos dice que las obligaciones del estudiante son las siguientes: el pago de la matrícula, el arancel de beca, grado, intensivos u otros, donde tenemos que ser responsables de pagar cada una de estas matrículas, la cual tengamos asignados. Los daños a la propiedad de la Universidad Fermín Toro, si somos causantes de algún daño de la propiedad de la universidad, tenemos que ser responsables de nuestros actos. Los daños en la instalación también somos responsables, volviendo al mismo en los daños a la propiedad. En cualquier actividad que requiera responsabilidad monetaria, si nos hacemos responsables, tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. En el artículo 136 de incumplir las obligaciones se ve afectado lo siguiente: la inscripción, reinscripción u otros. Es decir, si no cumplimos con alguna de las obligaciones, se nos va a ver afectado esta parte de la inscripción, reinscripción o alguna otra petición que tengamos, como la solicitud de suspensión de estudios, se nos va a ver afectado también. Los trámites de graduación
también se verán afectados. Las constancias académicas también se nos verán afectadas. Los servicios académicos, volvemos a lo mismo. En las becas u otros también se verán afectados si incumplimos una de estas obligaciones. En el capítulo 9, la evaluación del rendimiento estudiantil, aquí podemos darnos cuenta de que estos son capítulos anteriores a los que estábamos viendo, pero eso para concordar con lo establecido en la actividad. Se nos dice que en el artículo 54 de las reglas existe la definición de evaluación, que es que una evaluación simplemente es un método para conocer cuánto es el conocimiento que ha adquirido un estudiante. Por tanto, en el artículo 55 nos dice que los fines de la evaluación es para conocer el progreso, desarrollo y rendimiento que ha adquirido un estudiante con respecto al área que está cursando. En el artículo 56 se nos dice que se aprecia el rendimiento y la conducta del estudiante dentro de la institución y a la hora de realizar cada una de las evaluaciones. En el artículo 57 dice que el rendimiento académico y el índice académico, es decir, aquí se toma en cuenta cuál es el rendimiento que posee un estudiante y eso va a denotar cuál es el índice académico que posee dicho estudiante. En el artículo 58 se nos dice que el rendimiento académico engloba las capacidades del pensamiento, la comprensión y la aplicación del conocimiento. Es decir, cuál es la capacidad que tiene dicho estudiante de poder comprender cada una de las proposiciones que den en dicha área. La conducta, lo cual refleja cuál es la capacidad y calma que posee un estudiante ante alguna situación. En el artículo 60 se nos habla de los tipos de evaluación que existen, que nos muestran 3 tipos de evaluación, que son la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. Donde hablamos en la diagnóstica es para conocer cuál es el conocimiento que posee un estudiante con respecto a una determinada área. La formativa es la que nos da el resultado de un área en su forma total. Y la sumativa es la que se va realizando en cada unidad, la cual es la que va a ser utilizada para conocer cuáles son las aprobaciones que tiene un estudiante. El artículo 61 nos dice que el progreso académico se evalúa por el nivel de exigencia de las unidades. Capítulo 10 de las técnicas y actividades de evaluación. Se nos habla en el artículo 62 que una evaluación es un método de observación donde se puede conocer cuál es el conocimiento del estudiante y hay una característica que el 90% de las pruebas, mínimo ese 90% tienen que ser pruebas individuales. El resto puede ser pruebas en grupo. En el artículo 73 se nos dice una discusión donde el docente y los estudiantes deben conocer cuáles son los métodos que se van a utilizar para la evaluación. En el artículo 64, la ubicación y hora de evaluaciones. Se nos dice que las pruebas serán nulas de no cumplir con la ubicación en la que se vaya a realizar, es decir, se tiene que realizar dentro de las instalaciones de la institución. Y si es fuera de una de las horas de evaluación, también es nula. En el artículo 65 se nos habla de los instrumentos evaluativos, es decir, existen las evaluaciones parciales, diferidas, sustitutivas, complementarias, extraordinarias y prácticas de laboratorio, donde las parciales nos reflejan cuál es el conocimiento que posee un estudiante con respecto a un área concreta. Las sustitutivas y las diferidas van de la mano, donde las diferidas son aquellas personas que estaban cursando, tienen una justificación del no haber presentado algunas de las pruebas parciales, por tanto, pueden realizarla con su justificación. Y las sustitutivas es si consiguió un bajo rendimiento, puede realizarla con una justificación, realizar una prueba nuevamente para poder lograr aprobarla. Las complementarias son aquellas que se realizan como actividades adicionales para poder llevar a cabo una evaluación. Las extraordinarias
las cuales nos permiten avanzar un área de una forma mucho más elevada, con sus reglas establecidas. Las prácticas de laboratorio son aquellas que también, dependiendo si un estudiante no pudo realizar alguna actividad de forma escrita, puede realizarla en el laboratorio y conseguir un puntaje. En el artículo 66 se nos habla de las evaluaciones semipresenciales, las cuales se realizan de forma web. En mi caso, que yo estoy estudiando de forma web, realizamos las pruebas de forma online. En el artículo 67 nos dice que el 20% serán exposiciones u otros métodos. Es decir, se puede realizar de alguno de estos métodos y hacer exposiciones. Esto tiene solamente una ponderación de 20% en total. El artículo 68 nos habla de las pruebas orales, donde existe que se van a plantear y se van a denotar y otorgar al jefe del departamento administrativo, y la calificación será dada de inmediato y la copia de la misma antes de 3 días, lo cual es algo que se tiene que ejercer de la forma lo más pronto posible. En el artículo 69 nos habla de que las pruebas tendrán un ajuste de claridad, es decir, poder ser legibles y entendibles. La discriminación de ponderación en cada actividad, es decir, cada ponderación es específica. El nivel de aprendizaje que ha poseído dicho estudiante a la hora de realizarlo y los mecanismos de verificación para conocer si estas pruebas son verdaderas y sus respuestas. En el capítulo 11 de los resultados de la evaluación habla que el artículo 70, el rendimiento será expresado del 0 a 20. El artículo 71, el índice de aprobación es la mitad de los puntos, es decir, si la prueba está establecida una ponderación de 20, el grado mínimo para poder aprobarla es de 10, no menos. Al igual que existen pruebas que tienen un valor de 10 respectivamente a cada una de las actividades que se vayan a realizar. Y en el artículo 71 habla de las expresiones de relación de puntuación. En el artículo 73 nos habla de 3 cortes evaluativos cada semestre, en donde se va a conocer cuál es el rendimiento que ha obtenido dicho estudiante. En el artículo 74 nos hablan de la calificación definitiva de las unidades mediante el lapso. En el artículo 75, sustitución por asignatura, calificaciones de bajas parciales. Es decir, se puede sustituir una calificación muy baja de forma parcial con una evaluación sustitutiva. En el artículo 76, no presentar equivale a 0. Esto nos deja en claro de que si no presentamos una evaluación y sin ninguna justificación, el resultado será igual a 0. El artículo 77, la observación, que es la justificación de completar una actividad. Cuando hay una justificación de no haber realizado algo, alguna actividad, alguna propuesta, si tenemos una justificación, se nos va a dejar en claro que está todo bajo observación y tendremos que cumplirlos en un lapso de tiempo establecido. El artículo 78, que habla de la misma observación, donde tenemos que cumplir dichas actividades en este tiempo. El capítulo siguiente se nos habla sobre el mismo artículo 72, donde está la tabla de relación que existe. Por eso no se los había explicado, sino que vamos a denotar cómo va establecido. Cuando hablamos de relación entre las escalas del 0 al 100 y del 0 al 20, el porcentaje de los objetivos, cuando se habla del 97 al 100 y las calificaciones de 20, significa que es una expresión cualitativa de excelente. Cuando va desde el 92 a 96 o de 18 a 19 es sobresaliente. Cuando va desde el 84 al 80, del 80 al 88, se nos dice que va a ser distinguido, así también en las calificaciones de 16 a 17. Y así sucesivamente cada una podemos ir observando que se van catalogando como excelente, sobresaliente, distinguido, bueno, satisfactorio, suficiente, deficiente y muy deficiente. Capítulo 12, que es la revisión de los resultados de evaluación, donde se nos habla que en el artículo 79 el registro de los resultados tiene que ser dado por la Dirección de Control de Estudios. Ellos son los que van a ver si estos resultados son los apropiados. En el artículo 80, el informe de los resultados, es decir, se va a informar cuáles son los resultados de cada uno de los estudiantes. El artículo 81,
el derecho a revisión no mayor a 2 días. Esto se refiere a que si un estudiante no está conforme con dicha aprobación que ha poseído en su evaluación, en un lapso no mayor a 2 días, desde el mismo día de la entrega, tiene derecho a pedir una revisión. Luego, en el artículo 82 se nos habla que el docente tiene la obligación de entrega, es decir, tiene que entregar cada una de estas evaluaciones y la ponderación obtenida en el tiempo establecido. La revisión será en presencia de los estudiantes, es decir, cuando se haga una propuesta de revisión tiene que ser dada y efectuada en frente del mismo estudiante. El artículo 84 nos habla de la modificación de la calificación, que tiene que ser casi de inmediato por parte del docente. El artículo 85 es la solicitud de revisión por parte del director. A esto se refiere que cuando el director de la institución se tenga una duda de que haya un fraude en alguna de las calificaciones otorgadas a un estudiante, tiene el derecho de poder pedir que se realice una revisión para conocer cuáles son los resultados. En el capítulo 13 de la nulidad de las actividades de evaluación se nos habla de que el artículo 86 nos habla de la nulidad por petición del estudiante, docente o consejo de escuela, es decir, una nulidad de dicha prueba por parte de alguno de estos entes. El artículo 87 nos habla de la presentación escrita a dirección de escuela o consejo de facultad en 3 días. Es decir, estas presentaciones y pruebas que se vayan a realizar tienen que ser otorgadas de forma escrita a la dirección de escuela, y del director de escuela tiene que ser dado al consejo de facultad para revisar. El artículo 88 nos habla de la identificación y justificación e informaciones específicas de cada uno. Es decir, en una de las nulidades, cuando se vaya a otorgar una petición de nulidad, tiene que identificarse perfectamente quiénes son los integrantes a dicha petición y justificación del por qué se pide que sea nulo. En el artículo 89, que todos o parte de los estudiantes, se ve que está englobado ya sea todos los estudiantes o parte de ellos. Y en el artículo 90 nos habla de la ejecución por parte del consejo de escuela que no sea mayor a 3 días, es decir, antes de 3 días deben de ejecutar alguna acción. Pero en el capítulo 14 de evaluación extraordinaria nos habla lo siguiente: del artículo 91 al 105 se nos habla que los avances de asignatura son un valor del 100% y solamente se pueden realizar 2 evaluaciones por carrera para poder avanzar dichas asignaturas. No existe una recuperación a extraordinario según lo que está establecido en los reglamentos. La aprobación del consejo de facultad, es decir, existen excepciones también, donde tiene que haber una aprobación del mismo consejo de facultad. El jurado debe estar conformado por el profesor de dicha asignatura y docentes que sean especialistas en el área a evaluar. El mínimo de índice para poder realizar una prueba extraordinaria debe ser de 14 y se solicita al lapso establecido. Que tenemos que tener en cuenta que también un estudiante que no posea un índice de 14 puede realizar una evaluación extraordinaria solo si éste no ha podido aprobar ninguna de las áreas en las que se encuentra a la hora de terminar una carrera. En la reprobación por injustificación, cuando un estudiante no justifique por qué faltó o no realizó una evaluación de extraordinarios, esto se va a quedar como reprobado. Y el derecho a revisión, eso se refiere a lo que habíamos visto, que una evaluación tiene un derecho a revisión para conocer si estos son los resultados otorgados. Y con esto hemos concluido.